Primera historia. El vecino. Gabriel tenía 25 años. Vivía solo en un apartamento promedio en la ciudad. Era poco lo que podía permitirse, pero era suficiente para vivir y salir adelante. Una noche, escuchó gritos e impactos de puños. Él estaba preocupado porque desde que se había mudado a ese lugar, era el único inquilino en ese piso. Justo a las 12 de la noche, alguien tocó la puerta de su apartamento y, muy extrañado, fue a abrir. Frente a él se encontraba una mujer muy blanca, muy pálida. Se veía cansada y tenía un gran golpe en el ojo que le generó un hematoma bastante feo. Ella le preguntó si podría quedarse con él, pues su marido le había golpeado muy fuerte y la mañana siguiente su familia la iría a recoger. Él no se negó, la hizo pasar y acomodó el sofá para que ella pudiera descansar cómodamente. Era lo único que podía ofrecerle, y ella no se quejó, solo le agradeció ese pequeño gesto y se fue a acostar. Al día siguiente, cuando Gabriel iba a hacer el desayuno para ambos, notó que la sábana que le había dado a la señora estaba doblada delicadamente y la mujer ya no estaba. No se extrañó. Quizá la familia la había buscado muy temprano y ahora ella estaría denunciando a su esposo. Sin embargo, ella volvió a aparecer a las 12 de la noche más golpeada que el día anterior. Todo eso se repitió por una semana completa y ya el chico estaba angustiado. La mujer no le decía nada de su marido, solo se dedicaba a negarse a hablar y descansar en su sofá. La noche anterior, los gritos desesperados de la mujer y el estado crítico en el que llegó lo hicieron pensar que pronto el esposo la iba a matar, así que bajó hasta la oficina de seguridad. Grande fue su sorpresa cuando los vigilantes y vecinos le dijeron que lo que decía era imposible, que esa mujer no podía quedarse en su habitación. Ella había muerto hace más de un año. Su esposo la había asesinado. Segunda historia. El rompecabezas. Annie era una anciana solitaria. Su familia había fallecido ya hace muchos años atrás en un accidente y no tenía a nadie que pudiera hacerle compañía. Quiso comprar un rompecabezas para mantenerse ocupada y olvidar que poco a poco la soledad la estaba consumiendo. Con el pasar del tiempo, se fue haciendo adicta a los rompecabezas y tenía uno diariamente. Un día fue a la tienda y adquirió uno muy curioso. No tenía portada, no brindaba la información necesaria para descubrir la figura final y ella quería ese reto. Llegó a su casa e hizo todos sus quehaceres para poder jugar sin ningún problema. Se sentó en una de las sillas ubicadas en su salón de estar y comenzó a unir las piezas de aquel misterioso rompecabezas. A medida que iba colocando las piezas, empezaba a sentir una fuerte mirada detrás de ella. Se escuchaban los ruidos por toda la casa, pero algo le impedía levantarse de su asiento. La forma del rompecabezas le estaba ocasionando mucho miedo a la señora, tanto que empezó a temblar de manera involuntaria. Se podía ver en ese rompecabezas el salón en donde ella se encontraba, parte de las escaleras, los muebles, incluso ella se veía reflejada de manera concentrada y a su vez aterrorizada. Algo respiró en su nuca justo cuando colocó la última pieza. El acabado era horrible. Había un hombre en la ventana de su casa observándola mientras terminaba de armar aquel juego de mesa. Cuando se dio cuenta que podía moverse, salió de aquel salón y emprendió su rumbo a la habitación principal. Quería tomar sus cosas para huir, pero la misma persona que aparecía en el juego la tenía justo enfrente, mirándola de manera desquiciada, con sus dientes puntiagudos al descubierto. Annie fue hallada muerta más tarde, a la mañana siguiente. La policía encontró la casa totalmente desordenada, su cuerpo empapado en sangre y el rompecabezas exacto. Sin embargo, no tenía una imagen para mostrar. Estaba completamente en blanco. Tercera historia. El ente. Corría el 22 de agosto del año 1974, cuando Kerry Gaynor y Barry Taff, investigadores de fenómenos extraños, se encontraban dando una conferencia en Culver City, California, dentro de una librería. De pronto,
fueron interceptados por Doris Bitter, una treintañera de que aseguraba que su hogar se encontraba embrujado. Bitter, quien era madre soltera de 3 niños de 10, 13 y 16 años, describió con lujo de detalle las cosas extrañas que acontecían en su domicilio. Golpes, pisadas, ruidos, objetos que se caían sin explicación aparente. Ella realmente estaba convencida de que algo más habitaba con ellos en el sitio. La mujer llegó a asegurar que además había sido violentamente golpeada y violada en un par de ocasiones, sin lograr detener a su atacante. Ella lo describió como un hombre alto que se materializaba al lado de otros 2 seres más pequeños, los cuales la sujetaban en esas oportunidades. Pidió encarecidamente a los investigadores que acudieran a su residencia, aunque ellos se mostraron reacios en un principio. No le creían a Doris una sola palabra. En su experiencia, los encuentros con apariciones paranormales eran fugaces y rara vez se repetían con la misma persona. Pero luego de aceptar la invitación de la mujer y confirmar con sus propios ojos las cosas que ocurrían en su casa, tuvieron por fuerza que creerle. En una ocasión, miraron cómo uno de los hijos de Doris era levantado en el aire y lanzado con violencia, luego de que el muchacho intentara detener otro de los ataques que le eran prodigados a su madre. En otra ocasión, mientras Gaynor y Taff hablaban con ella en la cocina, vieron con estupefacción cómo todas las gavetas se abrían de golpe, cayendo al suelo y con estrépito los sartenes, platos y vasos que se guardaban adentro. Más tarde, aseguraron haber visto materializarse al ser que ella había descrito como su atacante. La sombra tenía figura masculina y se cernía sobre la mujer que estaba vociferando maldiciones sentada en su cama como para alejarlo. Tomaron una cámara Polaroid e intentaron fotografiar a aquella presencia en vano. Todas las imágenes salían desenfocadas. Lo único que pudieron reunir como evidencia fueron unas fotos que muestran a Doris en su sitio y flotando encima de su cabeza. Una especie de arcos blancos muy misteriosos, como hechos de luz. Estas aún se pueden encontrar en la red y hasta el momento ningún experto ha declarado que pueden ser un montaje, algo relativamente difícil por aquella época. Luego, los ataques se hicieron peores. Doris terminó mudándose de domicilio a San Bernardino, Texas, por el consejo de los expertos, aunque los ataques nunca cesaron. Tal parecía que la presencia viajaba con ella a donde quiera que se dirigiera. Con el tiempo, su nombre pasó de nuevo al anonimato, y el caso fue olvidado. Nunca se supo cómo terminó su vida. Poco después, se estrenaría en el cine una película de horror llamada El Ente, inspirada en lo que le había ocurrido a Doris. Aún hoy, es considerada una cinta de culto. Cuarta historia. La oscuridad. Federico Peterson era un jovencito de 9 años. Este era muy miedoso, pero a lo que más le temía era la oscuridad. Él decía que algo se lo quería llevar. Casi nunca andaba solo en la casa de noche y dormía con la luz encendida. Siempre se levantaba corriendo y se metía a la cama de sus padres muy asustado, diciendo que había algo en la oscuridad de su cuarto y que se lo iba a llevar. Luego de un tiempo, Federico empeoró y cada noche era peor de lidiar. Él decía que habían muchas personas en la oscuridad mirándolo y que algo trataba de llevárselo. Su padre, muy enojado, una noche lo castigó, se lo llevó hasta el cuarto y le apagó la luz y le dijo: «Ya verás que aquí no hay nadie». Siempre que le apagaban la luz, Federico al rato se aparecía muy asustado en la habitación de sus padres, pero esta vez pasaron varias horas y no se escuchaba ni siquiera un grito de terror de los suyos. La madre dijo: «Amor, estoy preocupada por nuestro hijo. No hemos escuchado nada ni se ha aparecido aquí». El padre también le echó de menos, ya que no sabía nada de él. Ya que él acostumbraba a aparecer corriendo cada noche, decidió ir a la habitación de Federico, el cual no estaba en la cama, y al mirar a la esquina del cuarto, se quedó paralizado al ver todas esas siluetas, y en medio, unas manos que arrastraban a su hijo hacia la oscuridad.
Su padre no pudo hacer nada, ya que no se podía mover, y luego de eso no se supo más nada de Federico. La familia quedó destrozada, y más el padre, ya que él fue quien lo obligó a quedarse en la oscuridad. La madre decidió reportarlo como perdido, pero esta no quedó convencida con lo que le había dicho su marido, más bien no le creyó. Aunque el padre sabía lo ocurrido, la acompañó a la policía. El desdichado hombre, al cabo de un tiempo, perdió totalmente la cordura y terminó suicidándose, pues no aguantó tanta culpa. La madre de Federico aseguró que su esposo decía ver cosas en la oscuridad y que algo quería llevárselo, y que veía una pequeña silueta que, según él, era nuestro hijo, que le decía: «Te dije que me daba miedo la oscuridad y que algo me llevaría si apagaban la luz». Y todas las noches fue lo mismo. Un año después de la tragedia de los Peterson, Judy, una madre soltera, compró la casa. Esta tenía una pequeña hija de 9 años, con la cual no pasaba mucho tiempo y quiso mudarse fuera de la ciudad, alejarse un poco del trabajo para estar más tiempo con su hija, la cual, después de que murió su padre, no hablaba mucho. Judy y su niña la pasaban muy bien y llevaban una vida tranquila en su nueva casa, hasta que una noche, Nikki, la hija de Judy, se apareció en el cuarto de su madre muy asustada, diciendo que se la querían llevar. Judy le preguntó quién, pero esta no dijo nada, solo que se la querían llevar. Su madre le dice que no hay por qué temer, que nada le pasaría. Nikki comenzó a tener pesadillas y todas las noches se aparecía en el cuarto de su madre asustada y diciendo siempre la misma frase, que alguien quería llevársela. Cada noche era peor. La madre, desesperada, decidió buscar ayuda. Le dieron unas pastillas para dormir, pero en vez de tener paz, todo empeoró. Cada noche era peor. Una tarde, mientras caminaban Judy y su hija, una mujer las detiene y dice a la madre: «Le pasa lo mismo, ¿cierto?». Judy responde: «Disculpe, ¿qué dijo?». «A su hija le pasa lo mismo que a aquel niño». «¿Qué niño, señora? Dígame». «El niño de los Peterson. Se mudaron a esa casa y no se sabe lo que pasó. Ahí ocurrió algo muy malo. Muchos dicen que el niño se perdió, pero no es cierto, algo más pasó». La señora se marchó y no dijo más nada. Judy decidió investigar con el que vendió la casa, pero este no le dijo nada. Cuando Judy investigó en los registros de las noticias locales, vio a la familia que vivía en la casa. Dice que el niño tenía 9 años cuando desapareció, que el padre terminó suicidándose días después y que a la madre la internaron en un hospital psiquiátrico, luego de que la misma actuara de forma extraña y atentara varias veces contra su vida. Según la madre, en su declaración dijo que su hijo tenía pesadillas, que le tenía miedo a la oscuridad y siempre decía que algo se lo quería llevar. Ni bien terminó de leer el artículo, Judy escuchó un ruido. Al parecer provenía de la habitación de Nikki. Esta corrió inmediatamente a la habitación de su hija, pero al llegar vio a su hija caminando hacia la oscuridad que estaba en la esquina del cuarto. Desesperada, intentó detenerla, pero algo con una fuerza impresionante la tiró contra la pared dejándola inconsciente. Al despertar, ya su hija no estaba. La buscó por todos lados, pero nunca la encontró. Esta comenzó a decir que la oscuridad se la llevó y comenzó a actuar muy extraño. Incluso trató de asesinar a 2 oficiales. Judy fue diagnosticada con trastorno mental y fue internada en un hospital psiquiátrico, la cual 2 meses después terminó suicidándose rompiéndose a sí misma el cuello. Desde la última tragedia, la casa ha estado abandonada, ya que por sus historias nadie quiere comprar la casa. Se dice que todo niño que se muda allí termina desapareciendo y los adultos quedan trastornados, terminando suicidándose, pero nadie sabe el porqué.